La mesera dio dinero a un hombre con ropa vieja y rota para que comiera sin imaginar que era millonario. Al descubrirlo, lo que él hizo por ella la dejó sin palabras. La lluvia golpeaba el pavimento con furia, formando charcos en las calles de la ciudad. El cielo estaba oscurecido por gruesas nubes grises, y el sonido de los autos chapoteando en el agua se mezclaba con el murmullo de la gente que corría buscando refugio bajo los toldos de las tiendas. Diana se secó las manos en su delantal y suspiró mientras miraba por la ventana del restaurante. La tormenta había alejado a la mayoría de los clientes, dejando el lugar con solo un par de mesas ocupadas por los habituales que buscaban una taza de café caliente para combatir el frío. El restaurante no era lujoso, pero tenía su encanto. El aroma a pan recién horneado y guisados caseros llenaba el aire, dándole una sensación acogedora. La radio sonaba en un volumen bajo, con una balada nostálgica que encajaba perfectamente con el ambiente lluvioso. Diana ajustó su cabello en una coleta y caminó hacia el mostrador, donde el dueño del restaurante, el viejo Esteban, limpiaba una taza con movimientos pausados, su atención fija en el televisor viejo colgado en la pared. «Parece que hoy será un día flojo», comentó él, sin despegar la vista de las noticias. «La lluvia siempre espanta a los clientes», respondió Diana con un suspiro. Esteban le dirigió una mirada condescendiente antes de hacer la pregunta de siempre. «¿Quieres irte más temprano?» Diana negó con la cabeza. «No, gracias, don Esteban. Nicolás necesita zapatos nuevos y cada centavo cuenta». El hombre asintió, como si ya esperara esa respuesta, pero antes de que pudiera decir algo más, la campana de la puerta sonó. Un hombre entró, empapado de pies a cabeza. Su ropa estaba gastada y sucia, pegada a su cuerpo por la lluvia. Sus zapatos, llenos de lodo, dejaban huellas en el suelo. Caminaba con la espalda encorvada y los hombros caídos, como si el peso del mundo descansara sobre ellos. Se detuvo un instante en la entrada, escaneando el lugar con una mirada perdida, y luego avanzó lentamente hacia la mesa más alejada del restaurante, en un rincón donde la luz apenas llegaba. No pidió nada, solo se sentó y bajó la cabeza, entrelazando las manos sobre la mesa vacía. Diana lo observó con atención. Había algo en él que le resultaba extraño. No era solo su ropa descuidada o su postura derrotada. Era su mirada. Era el tipo de mirada que solo tienen aquellos que han perdido algo importante. Los minutos pasaron, y el hombre seguía ahí, sin hacer ningún pedido. Sus ojos se movían discretamente, observando los platos de los demás clientes, pero cada vez que un mesero pasaba cerca de él, apartaba la mirada y permanecía en silencio. El corazón de Diana se apretó. Tomó aire, y sin pensarlo demasiado, se acercó a la mesa con una sonrisa amable. «Buenas tardes. ¿Puedo traerle algo de comer?» El hombre alzó la mirada. Sus ojos eran de un color marrón oscuro, profundos y cansados. Por un momento, pareció sorprendido de que alguien le hablara. Luego, bajó la vista y murmuró en voz baja. «No tengo dinero». Diana sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que veía a alguien en esa situación, pero algo en él la conmovió de una manera distinta. Dudó solo un instante antes de tomar una decisión. «Eso no importa», respondió con suavidad. «Espéreme aquí». Se dirigió al mostrador, sacó su bolso y tomó un billete de $35, el dinero que había estado guardando para pagar la cuenta de la luz. Sabía que lo necesitaba, pero su instinto le decía que este hombre lo necesitaba aún más. «Don Esteban, quiero pagarle un plato de comida», dijo con determinación. Extendiendo el billete, el dueño del restaurante la miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Conocía a Diana lo suficiente como para saber que, una vez que tomaba una decisión, no había forma de hacerla cambiar de opinión. Minutos después, colocó un plato humeante de carne guisada y arroz frente al hombre. «Coma tranquilo», dijo con una sonrisa. El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó los cubiertos. Diana se quedó un momento más, pero él no dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza en un gesto silencioso de gratitud y comenzó a comer. La campana de la puerta sonó de nuevo. Nicolás, su hijo de 10 años, entró corriendo al restaurante con su mochila al hombro y una sonrisa radiante. «Mamá, ¿podemos pasar por la librería? Quiero ver si tienen libros de anatomía». Diana sonrió y le revolvió el cabello con cariño.
¿Desde cuándo un niño de 10 años quiere leer sobre anatomía? Quiero ser doctor. Y si voy a salvar vidas, necesito empezar a estudiar ya. El orgullo llenó el pecho de Diana. Su hijo tenía sueños grandes, y ella haría todo lo posible por ayudarlo a alcanzarlos. Antes de salir, echó un último vistazo al hombre. Él la observaba en silencio, su mirada fija en ella y en Nicolás. Algo en sus ojos le hizo sentir un escalofrío. Era una expresión difícil de describir. No era solo gratitud, había algo más. Diana le dedicó una última sonrisa antes de marcharse, sin imaginar que ese pequeño gesto cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la tormenta del día anterior nunca hubiera ocurrido. El sol se filtraba por las rendijas de las cortinas de Diana, iluminando la pequeña habitación que compartía con Nicolás. El niño aún dormía, su cabello revuelto sobre la almohada y su respiración tranquila. Diana se levantó con cuidado para no despertarlo y se dirigió a la cocina. Su rutina comenzaba temprano, preparando el desayuno antes de salir a trabajar. Puso a calentar un poco de café y sacó el último trozo de pan que le quedaba. Suspiró mientras revisaba su billetera. Solo le quedaban unos cuantos billetes, y sabía que el fin de mes estaba cerca. A pesar de todo, no se arrepentía de haberle dado su dinero al hombre de la noche anterior. Algo dentro de ella le decía que había hecho lo correcto. Nicolás se despertó poco después y se sentó en la mesa con una sonrisa. «Mamá, ¿tú crees que los doctores pueden salvar cualquier vida?» Diana lo miró con ternura mientras vertía café en su taza. «Creo que los buenos doctores hacen todo lo que pueden. Pero a veces, salvar una vida no significa solo curar una enfermedad». Nicolás frunció el ceño, pensativo, antes de tomar un sorbo de su leche. «Entonces, ¿tú salvaste la vida de ese señor ayer?» Diana se quedó inmóvil por un instante, sorprendida por la observación de su hijo. «No lo sé, mi amor. Solo le di un plato de comida. A lo mejor, eso era lo que más necesitaba». Sonrió y le acarició el cabello antes de apresurarlo para salir a la escuela. El restaurante ya estaba en movimiento cuando llegó. Esteban caminaba de un lado a otro, revisando pedidos, mientras los meseros acomodaban a los primeros clientes de la mañana. Diana se amarró el delantal y se apresuró a tomar las órdenes. El sonido de la campana de la puerta la hizo levantar la vista, pero lo que vio la dejó completamente inmóvil. Era él, el mismo hombre de la noche anterior, pero ahora vestido de una forma completamente diferente. Llevaba un traje impecable, con zapatos lustrados y el cabello peinado con esmero. Caminaba con una postura erguida, con la seguridad de alguien que estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Pero lo que más le sorprendió fue que no estaba solo. 2 hombres vestidos con trajes oscuros lo seguían de cerca, como si fueran su escolta personal. El murmullo en el restaurante se intensificó. Todos lo miraban, preguntándose qué hacía alguien como él en un lugar tan modesto. Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando sus ojos se encontraron. El hombre sonrió levemente y caminó directamente hacia ella. Diana, escuchar su nombre en su voz la dejó aún más desconcertada. «¿Cómo sabía su nombre?» «Necesitamos hablar», dijo con voz firme, pero amable. Diana parpadeó, sintiéndose atrapada en una extraña sensación de irrealidad. «Lo siento, señor, pero estoy trabajando. Si quiere ordenar algo, con gusto lo atenderé en un momento». El hombre pareció encontrar divertida su respuesta. «No quiero ordenar nada, quiero hablar contigo». «Señor, de verdad, estoy ocupada. Te devolveré los $35, si es lo que te preocupa», interrumpió con una leve sonrisa. Diana sintió calor en las mejillas. No le importaba el dinero, pero su actitud le parecía desconcertante. «No los quiero de vuelta. Se los di porque quería hacerlo, no para que me los regresara». El hombre asintió con aprobación. «Sabía que dirías eso». Antes de que pudiera responder, Esteban se acercó con una expresión cautelosa. «Señor, disculpe, ¿hay algún problema?» El hombre miró al dueño del restaurante con tranquilidad. «Ningún problema, señor. Solo quiero hablar con Diana». Esteban la miró, esperando su reacción. Diana respiró hondo, y sin entender muy bien por qué, finalmente asintió. 5 minutos. El hombre sonrió y le hizo un gesto para que lo acompañara. Salieron del restaurante y se detuvieron en la acera, donde uno de los guardaespaldas se apartó discretamente para darles privacidad. «Déjame presentarme correctamente. Soy Bernardo Monteiro». Diana frunció el ceño. Ese nombre le sonaba vagamente familiar.
pero no lograba recordar de dónde. Gracias por la comida de ayer. No sabes cuánto significó para mí. Diana se sintió algo incómoda. No tiene que agradecerme, de verdad. No fue nada. Para ti, tal vez. Para mí, fue más de lo que imaginas. Diana cruzó los brazos, esperando que continuara. Ayer entré a este restaurante buscando algo más que comida. Buscaba a alguien que todavía creyera en la bondad sin esperar nada a cambio. Hizo una pausa antes de añadir, y la encontré en ti. Diana sintió un nudo en el estómago. No entiendo qué quiere decir. Verás, he pasado los últimos años buscando personas como tú, personas que sean genuinamente buenas, que no actúen por interés, sino porque realmente lo sienten. Diana negó con la cabeza, incrédula. Eso suena raro. Bernardo rió suavemente. Lo sé, pero cuando has vivido lo suficiente en mi mundo, te das cuenta de que la mayoría de la gente solo ve el dinero, no a la persona detrás de él. Diana no supo qué responder. Quiero ayudarte, Diana. Sus palabras la hicieron dar un paso atrás. Ayudarme, no necesito ayuda. Sí la necesitas, y no hay nada de malo en aceptarla. Diana sintió que su respiración se aceleraba. Mire, señor Monteiro, no sé qué está buscando, pero no me interesa su dinero ni su ayuda. Él la miró con paciencia. No es mi dinero lo que quiero darte. Es una oportunidad. Diana se quedó en silencio, sintiendo que su vida acababa de dar un giro inesperado. Diana sentía que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Nunca en su vida había estado en una situación así, y mucho menos con un hombre como Bernardo Monteiro, que la miraba con una calma que solo alguien acostumbrado a controlar cualquier situación podía tener. Su instinto le decía que nada en este encuentro era casualidad. Una oportunidad, repitió con escepticismo, cruzándose de brazos. Bernardo asintió con una leve sonrisa. Así es. Quiero ayudarte, Diana. Mire, señor Monteiro, yo no necesito ayuda. Tengo mi trabajo, mi hijo está bien, y sé cómo arreglármelas. Lo sé, dijo él sin perder la paciencia. Pude verlo ayer. Eres una mujer fuerte, que lucha cada día sin pedir nada a cambio, y precisamente por eso quiero ofrecerte algo. Diana suspiró, sintiendo una mezcla de incomodidad y curiosidad. Su sentido común le gritaba que se alejara, que ningún desconocido ofrece ayuda sin esperar algo a cambio. Pero había algo en Bernardo, en su mirada serena y en su tono de voz, que la hacía dudar. ¿Qué es exactamente lo que quiere ofrecerme? Bernardo hizo un gesto con la mano, y uno de sus hombres de seguridad se acercó con un sobre en la mano. Se lo entregó sin decir nada y se alejó de nuevo. Aquí hay suficiente dinero para saldar tus deudas y asegurar que Nicolás tenga todo lo que necesita para su educación. Diana sintió que su rostro se encendía de rabia. No, señor, no voy a aceptar esto. No quiero su dinero. Bernardo no pareció sorprendido por su reacción. No quiero que lo veas como caridad. Considera esto un reconocimiento por lo que hiciste ayer. Diana negó con la cabeza, sintiendo que la indignación la quemaba por dentro. Yo no hice nada especial. No necesito que me pague por haber sido decente con usted. Bernardo soltó una leve risa, pero no era de burla, sino de comprensión. Eres increíble, Diana. La mayoría de las personas habrían aceptado sin pensarlo dos veces, pues yo no soy como la mayoría, espetó, empujando el sobre hacia él. Por primera vez, Bernardo la miró con una seriedad absoluta. Lo sé, por eso no solo quiero darte este dinero, quiero ofrecerte algo más grande. Diana arqueó una ceja, todavía en guardia. ¿Algo más grande? Quiero darte un restaurante, uno propio. El silencio que siguió fue tan pesado que Diana sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Qué? Un restaurante, tuyo, para que no tengas que seguir trabajando para otros, sino para ti misma. Diana soltó una carcajada incrédula. Esto tiene que ser una broma. No lo es. No entiendo. ¿Por qué haría algo así por mí? Apenas me conoce. Porque quiero ver lo que eres capaz de hacer con una verdadera oportunidad. Diana sintió que su corazón latía con fuerza en sus oídos. Esto no tiene sentido. No hay nada en el mundo que se dé gratis. Bernardo la observó con una expresión enigmática. No quiero nada a cambio. No hay ninguna condición oculta. No busco comprarte ni manipularte. Solo quiero que aceptes la oportunidad que te ofrezco. Diana sintió una punzada en el pecho. ¿Y si era cierto? ¿Y si, por primera vez en su vida,
alguien realmente quería ayudarla sin esperar nada de vuelta, no puedo aceptar algo así, susurró. ¿Por qué no? Porque nunca nadie me ha dado nada sin razón, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí, porque no quiero deberle nada a nadie. No me deberás nada, solo estaré invirtiendo en una persona que creo que lo merece. Diana bajó la mirada, sintiendo un torbellino de emociones dentro de ella. Parte de sí quería rechazarlo de inmediato, pero otra parte, la que soñaba con darle un futuro mejor a Nicolás, le gritaba que lo pensara. No tiene que decidir ahora, dijo Bernardo con suavidad. Piénsalo. Diana no respondió. No podía. Su mente estaba completamente abrumada. Solo recuerda algo, Diana, continuó él. En esta vida, las oportunidades no siempre vuelven a tocar la puerta. Dicho eso, Bernardo le entregó una tarjeta con su número y se retiró, dejando a Diana parada en la acera, sintiendo que su mundo acababa de dar un giro que nunca habría imaginado. Cuando regresó al restaurante, Esteban la miró con curiosidad. ¿Quién era ese hombre? Diana se encogió de hombros, todavía con la mente aturdida. Un loco, murmuró. Un loco con demasiado dinero. Pero en el fondo, sabía que esa no era la verdad. Esa noche, después de acostar a Nicolás, sacó la tarjeta de Bernardo y la miró por largos minutos. La idea de aceptar algo así la aterraba, pero al mismo tiempo, ¿qué pasaría si dejaba pasar esta oportunidad? ¿Qué pasaría si decir no significaba seguir atrapada en la misma lucha de siempre, sin un futuro mejor para su hijo? Apretó la tarjeta en su mano y cerró los ojos. Sabía que la decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Diana pasó la noche dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Su mente no dejaba de repetir cada palabra de Bernardo Monteiro, cada gesto, cada mirada. La idea de que un hombre con tanto dinero y poder quisiera ayudarla sin pedir nada a cambio le resultaba difícil de creer. Las oportunidades así no llegaban a personas como ella. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas de la pequeña habitación, Diana se levantó sintiéndose exhausta. Nicolás aún dormía, su rostro tranquilo y relajado. Lo observó por unos instantes y sintió que su pecho se llenaba de una mezcla de amor y preocupación. Su hijo tenía sueños grandes. Quería ser doctor, y ella no podía fallarle. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, mientras se sentaba en la mesa con la tarjeta de Bernardo entre los dedos. Aceptar su oferta significaría cambiar su vida para siempre, o solo la haría depender de alguien más. Respiró hondo y dejó la tarjeta sobre la mesa. Horas después, llegó al restaurante lista para otro día de trabajo. Esteban la recibió con una mirada inquisitiva. Y entonces, ¿qué quería el millonario ese? Diana suspiró. Ofrecerme un restaurante. Esteban parpadeó, sorprendido, y luego soltó una carcajada. ¿Y le creíste? No lo sé. Suena ridículo, pero parecía sincero. Esteban negó con la cabeza. Escucha, muchacha, en esta vida nadie regala nada. Si alguien te da algo, es porque quiere algo a cambio. Diana asintió lentamente. Esa era la misma conclusión a la que había llegado, pero, al mismo tiempo, algo en Bernardo le decía que no era como los demás. Pasó todo el día con la cabeza dispersa, equivocándose en los pedidos, olvidando las órdenes. Su mente estaba en otra parte. Finalmente, cuando terminó su turno y se encontró sola en la calle, sacó la tarjeta de su bolsillo y miró el número impreso en ella. Marcó con dedos temblorosos. El teléfono sonó 2 veces antes de que Bernardo respondiera. Diana. Su corazón dio un vuelco al escuchar su voz. Acepto, soltó sin rodeos. Hubo un pequeño silencio del otro lado de la línea. No te arrepentirás. 2 días después, Diana se encontraba en la entrada de un restaurante vacío, observando el letrero con su nombre recién pintado. No podía creerlo. Había trabajado en restaurantes toda su vida, pero nunca imaginó que algún día uno de ellos sería suyo. Es hermoso, susurró. Bernardo, de pie a su lado. Sonrió con satisfacción. Este lugar tiene todo lo que necesitas. Equipos nuevos, un menú que puedes modificar como quieras y, lo más importante, es tuyo. Diana tragó saliva. No sé nada sobre manejar un restaurante, pero sabes lo suficiente sobre cómo tratar a la gente y qué hace que un negocio funcione. Solo necesitas confianza en ti misma. Diana recorrió el lugar con la mirada. La cocina impecable, las mesas elegantemente dispuestas,
La decoración sencilla pero acogedora. Todo parecía un sueño. No puedo creer que esto esté pasando. Es real, Diana. Y lo mejor está por venir. La primera semana fue caótica. Administrar un restaurante era completamente diferente a ser mesera. Había cuentas que pagar, personal que manejar y decisiones constantes que tomar. Se sentía abrumada, pero no estaba sola. Bernardo pasaba por ahí todos los días para asegurarse de que todo marchara bien. Al principio, su presencia la ponía nerviosa, pero poco a poco comenzó a confiar en él. Nicolás también se emocionó con el cambio. Le encantaba pasar las tardes en el restaurante, ayudando en lo que podía. «Mamá, cuando sea doctor, voy a comprar un hospital y tú tendrás el mejor restaurante dentro de él». Diana rió y le revolvió el cabello. «Me conformo con que seas feliz». Los días pasaron, y el restaurante empezó a llenarse. Los clientes regresaban, encantados con la calidez del lugar y la calidad de la comida. Diana trabajaba más duro que nunca, pero por primera vez en su vida, sentía que todo valía la pena. Bernardo la observaba desde lejos, satisfecho de ver cómo se adaptaba. Había apostado por ella, y no se había equivocado, pero en el fondo, algo lo inquietaba. Había algo en Diana que le resultaba familiar. Cada día que pasaba, sentía que su conexión con ella iba más allá de la simple admiración. Una noche, mientras Diana revisaba las cuentas del restaurante, Bernardo se quedó en la entrada, observándola. «¿Algo más en lo que pueda ayudarlo, señor Monteiro?», preguntó sin levantar la vista. Bernardo vaciló. «Diana, ¿tienes alguna foto de tus padres?». Ella alzó la cabeza con sorpresa. «No, mi madre murió cuando yo era bebé y nunca conocí a mi padre». Bernardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ay, ¿sabes algo sobre él?». Diana negó con la cabeza. «Nada. Mi madre nunca hablaba de él». Bernardo apretó los labios. «Entiendo». Diana frunció el ceño. «¿Por qué la pregunta?». Bernardo dudó un segundo antes de sonreír levemente. «Solo curiosidad». Diana lo observó unos instantes antes de encogerse de hombros y regresar a su trabajo. Bernardo, en cambio, salió del restaurante con el corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de él le decía que debía investigar más. Bernardo nunca había sido un hombre impulsivo. Durante toda su vida, había construido su imperio con base en la lógica, el cálculo y la estrategia. Pero desde que conoció a Diana, algo dentro de él se tambaleaba. No podía explicar por qué sentía la necesidad de protegerla, ni por qué su instinto le decía que su conexión con ella iba más allá de un simple acto de bondad. Esa noche, sentado en su oficina, con una copa de whisky en la mano, observaba una vieja fotografía guardada en su cartera. Era una imagen de Teresa, la única mujer a la que realmente había amado. Hacía décadas que no veía ese rostro, pero nunca lo había olvidado. Teresa había desaparecido de su vida sin explicación, sin dejar rastro, y ahora el destino ponía en su camino a una mujer que tenía su misma mirada, su misma fortaleza. Tomó aire y decidió que debía investigar más. No podía ignorar lo que sentía. Al día siguiente, como ya se había vuelto costumbre, pasó por el restaurante de Diana. Ella estaba ocupada atendiendo a los clientes y revisando la administración, así que decidió sentarse en una mesa y observar. Le encantaba verla trabajar. Su energía, su dedicación y la pasión con la que manejaba cada detalle le recordaban que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. Fue entonces cuando sintió un tirón en su chaqueta. Nicolás estaba a su lado, con una gran sonrisa en el rostro. «Hola, señor Bernardo». Bernardo sonrió, sorprendido por la espontaneidad del niño. «Hola, Nicolás. ¿Cómo estás?». «Bien. Hoy en la escuela tuvimos una clase de biología y vimos cómo funciona el corazón. Sabía que el corazón late más de 100.000 veces al día». Bernardo rió ante el entusiasmo del niño. «No tenía idea, pero parece que tú sí. Es porque quiero ser doctor». Bernardo lo miró con interés. «Eso es un gran sueño». «Sí, mi mamá dice que tengo que estudiar mucho para lograrlo. Y también dice que los sueños no se cumplen solos, que hay que trabajar duro. Tu mamá es una mujer muy sabia». «Sí, es la mejor». Bernardo sintió un nudo en el pecho al escuchar la devoción en la voz de Nicolás. «Oiga, ¿usted a qué se dedica?». «Bueno, tengo varias empresas». «¿Cómo cuáles? Hoteles, restaurantes, inversiones». Nicolás frunció el ceño.
Eso suena aburrido. Bernardo soltó una carcajada. A veces lo es. El niño se quedó pensativo por un momento. ¿Y tiene hijos? La pregunta lo tomó por sorpresa. No. Oh, ¿y esposa? Tampoco. Nicolás lo miró con el ceño fruncido. ¿Entonces vive solo? Bernardo sintió un extraño vacío con esa pregunta. Sí. Nicolás bajó la mirada, como si estuviera analizando algo. Debe ser triste, ¿no? Bernardo parpadeó. Nunca nadie le había hecho esa pregunta de forma tan directa. A veces, admitió con honestidad. El niño sonrió. No se preocupe. Si alguna vez se siente solo, puede venir aquí. Mi mamá siempre dice que la comida sabe mejor cuando se comparte con alguien. Bernardo sintió que algo dentro de él se conmovía de una forma que no esperaba. Gracias, Nicolás. Eso significa mucho para mí. El niño asintió con alegría, y luego se despidió para ir a ayudar a su madre en la cocina. Bernardo se quedó en su mesa, observando cómo Nicolás corría de un lado a otro, siempre con una sonrisa en el rostro. Por alguna razón, sentía que aquel niño era parte de su vida de una manera que aún no lograba comprender. Más tarde, cuando Diana terminó su jornada, se acercó a la mesa de Bernardo con una sonrisa cansada. ¿Y qué hizo Nicolás ahora? Bernardo sonrió. Me dio una gran lección sobre la soledad. Diana lo miró con curiosidad. Mi hijo es un sabio en miniatura. Lo es, y tiene un gran corazón. Diana suspiró con orgullo. Sí, lo tiene. Quiere ser doctor. Y lo será. Diana asintió, pero su mirada se volvió pensativa. A veces me preocupa que sus sueños sean demasiado grandes para lo poco que puedo darle. Bernardo la miró con seriedad. Tú le estás dando lo más importante, amor y valores. Pero eso no paga una universidad. Bernardo guardó silencio por un momento. No te preocupes por eso. Si Nicolás quiere ser doctor, lo será. Diana lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. No quiero que crezca esperando que alguien más le resuelva la vida. No se trata de eso. Se trata de que las oportunidades deben llegar a quienes las merecen. Diana suspiró. Gracias, Bernardo, por todo. Él la miró a los ojos y sintió una calidez que no había experimentado en años. No tienes que agradecerme nada, Diana. Se quedaron en silencio por un momento, hasta que Diana se apartó con una sonrisa y regresó al trabajo. Bernardo la observó irse, sintiendo que su conexión con ella y con Nicolás se hacía más fuerte cada día, y eso solo lo impulsaba aún más a descubrir la verdad. Bernardo nunca había sido un hombre de emociones impulsivas. Durante años, había aprendido a analizar todo con frialdad, a evaluar cada situación con la lógica de un estratega. Pero ahora, sentado en la penumbra de su oficina, con una copa de whisky a medio terminar sobre la mesa, sentía que algo dentro de él se desmoronaba lentamente. Frente a él, esparcidos sobre su escritorio, estaban los documentos que su investigador privado le había enviado horas antes, papeles amarillentos, algunos registros oficiales, nombres que no veía desde hacía más de 30 años. El nombre de Teresa aparecía una y otra vez. Pasó los dedos por la fotografía en blanco y negro que había entre los papeles. Teresa sonreía con esa expresión llena de vida que él recordaba tan bien. No había envejecido ni un solo día en su memoria, pero el tiempo había sido cruel con su historia. Recordaba perfectamente el día en que la vio por última vez. Su relación había sido intensa, apasionada, pero también imposible. Las circunstancias los obligaron a separarse, y él nunca supo qué había sido de ella. La buscó al principio, desesperado, pero pronto se dio cuenta de que había desaparecido sin dejar rastro. Hasta ahora, Bernardo cerró los ojos y apretó los puños. El informe que tenía frente a él revelaba una verdad que lo dejaba sin aliento. Teresa había dado a luz a una niña, Diana. Las piezas encajaron en su mente con una claridad devastadora. Diana no solo le recordaba a Teresa, Diana era su hija. La sangre se le heló en las venas. Había pasado décadas sin saberlo, sin estar ahí para verla crecer, para sostenerla en sus primeros pasos, para abrazarla cuando tuvo miedo, o para aplaudirla en sus pequeños logros. Se había perdido todo. Y ahora, cuando el destino la ponía en su camino de la manera más inesperada, ¿qué debía hacer? Se levantó de su silla, caminando con pasos pesados hacia la ventana. Desde el piso alto de su oficina, las luces de la ciudad se extendían como un mar infinito.
Se preguntó cuántas veces había pasado por la vida de Diana sin siquiera imaginar la verdad. No podía decírselo. No todavía. Si lo hacía, si soltaba la verdad sin preparación, la alejaría para siempre. Diana no confiaba en los ricos, en los poderosos, en aquellos que ofrecían demasiado sin explicación. Si ella supiera que él era su padre, ¿cómo reaccionaría? La única certeza que tenía era que debía acercarse más a ella, conocer más de su vida y, sobre todo, ganarse su confianza de una manera genuina. A la mañana siguiente, llegó más temprano de lo habitual al restaurante. Se sentó en su mesa habitual y la observó mientras trabajaba. La energía de Diana era inagotable. Su dedicación, su entrega, la manera en que trataba a cada cliente como si fuera un invitado especial. Era admirable. Cuando ella finalmente tuvo un momento libre, se acercó a él con una taza de café. «Buenos días, señor Monteiro». «Buenos días, Diana. ¿Cómo va todo?» «Corriendo como siempre. Pero bien». Bernardo la observó por unos segundos antes de hablar. «Diana, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» Ella arqueó una ceja, pero se encogió de hombros. «Depende. Ayer mencionaste que no conociste a tu padre. ¿Nunca intentaste buscar información sobre él?» Diana suspiró, apoyando una mano en la mesa. «No había mucho que buscar. Mi madre murió cuando yo era un bebé, y mi tía fue quien me crió. Ella tampoco sabía mucho». Bernardo sintió un nudo en el estómago. «¿Tu madre nunca mencionó un nombre?» Diana negó con la cabeza. «No que yo recuerde. Mi tía decía que Teresa era muy reservada con su vida personal». El corazón de Bernardo latió con fuerza. «¿Tu tía aún vive?» «No, falleció hace unos años». Bernardo sintió que la última posibilidad de obtener respuestas inmediatas se desvanecía. «¿Por qué tanta curiosidad?», preguntó Diana, frunciendo el ceño. Él dejó la taza de café sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. «Porque siento que hay algo en ti que me resulta familiar». Diana parpadeó, sorprendida. «¿Familiar?». Bernardo asintió. «Sí, no sé explicarlo, pero es como si de alguna manera ya te conociera». Diana rió suavemente. «Debe ser porque me recuerdas a alguien. Tal vez». Hubo un silencio incómodo entre ellos. Bernardo quería decir más, pero sabía que no era el momento. Esa noche, cuando llegó a su casa, su teléfono sonó. «Señor Monteiro», dijo su investigador del otro lado de la línea. «Encontramos algo importante». El pulso de Bernardo se aceleró. «Dime». Según los registros del hospital, Teresa murió poco después de dar a luz, pero su hija sobrevivió. Bernardo sintió que su respiración se volvía errática. La registraron como Diana. El impacto de aquellas palabras lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Había tenido una hija todo este tiempo, y no solo eso. La vida se la había devuelto de la forma más inesperada. Se llevó una mano al rostro, tratando de procesar la verdad. Diana era su hija, pero ella no lo sabía. Y lo más peligroso era que, si le decía la verdad de golpe, podía perderla antes de siquiera tener la oportunidad de recuperarla. Miró la ciudad a través de su ventana, sintiéndose más perdido que nunca. Dentro de ese restaurante, a pocos kilómetros de distancia, estaba su hija, y ahora, más que nunca, no sabía qué hacer. Los días siguientes fueron una batalla interna para Bernardo. Saber la verdad y no poder decirla le carcomía el alma, pero también entendía que soltarla de golpe podría destruir todo lo que había construido con Diana, así que decidió callar, al menos por ahora. Mientras tanto, el restaurante de Diana iba en ascenso. Cada día llegaban más clientes, y la reputación del lugar crecía gracias a la calidez con la que Diana manejaba el negocio y la calidad de la comida. La mujer trabajaba incansablemente, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Nicolás pasaba las tardes allí después de la escuela, haciendo tareas en una mesa apartada y ayudando en lo que podía. Bernardo no dejaba de visitarlos, aunque al principio iba con la excusa de revisar cómo iba el negocio. Pronto se dio cuenta de que simplemente quería estar cerca. Quería ver a Diana en su ambiente, hablar con Nicolás sobre sus sueños, compartir aunque fuera pequeños momentos con la familia que nunca supo que tenía. Pero la felicidad nunca dura demasiado. Una mañana, Diana llegó al restaurante y encontró la puerta principal cubierta con una hoja de papel oficial, un aviso legal. Su corazón se aceleró mientras arrancaba el documento y lo leía con ojos desesperados. El restaurante estaba siendo demandado. Su mente se quedó en blanco por un momento.
tratando de entender lo que leía. Supuestamente, el local tenía problemas con los permisos municipales, algo que nunca había sido mencionado antes. La notificación decía que, si no resolvían el problema en menos de 2 semanas, tendrían que cerrar. «Esto tiene que ser un error», murmuró Diana, con el papel temblando en sus manos. Entró al restaurante con el corazón acelerado y llamó a su equipo para explicar la situación. Todos estaban tan desconcertados como ella. «No tiene sentido», dijo uno de sus empleados. «Este lugar lleva años funcionando sin problemas. Alguien tiene que estar detrás de esto», susurró Diana, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Decidió no perder tiempo y fue directamente a la municipalidad. Allí, tras horas de espera y explicaciones confusas por parte de los funcionarios, se dio cuenta de que no había error. La demanda era real, y si no resolvía la situación rápidamente, perdería el restaurante. Esa noche, mientras cerraba el lugar con una angustia creciente en el pecho, vio un coche negro estacionado en la esquina. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza. No era la primera vez que lo veía en los últimos días. Un escalofrío recorrió su espalda. No tenía pruebas, pero su instinto le decía que esto no era una simple coincidencia. Al día siguiente, Bernardo llegó al restaurante y la encontró sentada en una mesa, con la mirada perdida y un montón de papeles desordenados frente a ella. «¿Qué ocurre?», preguntó con el ceño fruncido. Diana levantó la vista y suspiró. «Voy a perder el restaurante». Bernardo sintió un golpe en el pecho. «Explícame». Diana le mostró los documentos y le explicó lo que había sucedido. Bernardo los revisó con una expresión oscura. «Esto no es normal. Lo sé. ¿Alguien te ha amenazado?». Diana dudó antes de responder. «No exactamente, pero hay algo que me inquieta. Hay un coche negro que ha estado rondando el restaurante. Lo he visto varias veces en los últimos días». Bernardo apretó la mandíbula. «Voy a encargarme de esto». Diana negó con la cabeza. «No quiero que uses tu dinero para solucionar esto. Diana, esto no es un simple problema legal. Esto es un ataque». Ella lo miró con preocupación. «¿Ataque de quién?». Bernardo guardó silencio por un momento. Había enemigos en su mundo, gente que resentía su éxito y que haría cualquier cosa para verlo caer. Si ahora estaban atacando el restaurante, significaba que iban tras lo que más le importaba. «Voy a averiguarlo», dijo finalmente. «Pero prométeme que si ves algo sospechoso, me lo dirás de inmediato». Diana asintió con cautela. Esa noche, Bernardo hizo algunas llamadas, movilizó a sus contactos, presionó a funcionarios y, sobre todo, investigó quién podría estar detrás de todo esto. No tardó en encontrar la respuesta. Un viejo rival, alguien que lo había intentado hundir años atrás y que ahora buscaba venganza. No lo atacaba directamente, sino a través de lo que más le importaba. Bernardo sintió una ira fría apoderarse de él. Nadie iba a tocar a su hija. A la mañana siguiente, Diana recibió una visita inesperada. Un abogado de Bernardo llegó con documentos en mano y una solución. «La demanda es falsa», dijo el hombre con firmeza. «No hay ningún problema con los permisos. Solo fue una maniobra para presionarla, pero el señor Monteiro ya se encargó de ello». Diana sintió una mezcla de alivio y frustración. Cuando Bernardo llegó al restaurante más tarde, ella lo estaba esperando con los brazos cruzados. «¿Qué hiciste?». «Solucioné el problema. No necesitaba que lo hicieras». «Sí lo necesitabas». Diana lo miró con una furia contenida. «No quiero depender de ti. No se trata de dependencia, Diana. Se trata de proteger lo que es tuyo». Ella suspiró, sintiéndose agotada. «Gracias. Pero no quiero que me salves todo el tiempo». Bernardo la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «No se trata de salvarte. Se trata de asegurarnos de que nadie te arrebate lo que con tanto esfuerzo has construido». Diana bajó la mirada, procesando sus palabras. En el fondo, aunque le costara admitirlo, le aliviaba saber que alguien estaba ahí para apoyarla. Sin saberlo, ambos estaban cada vez más cerca de la verdad. El restaurante volvió a la normalidad después del incidente con la demanda. Diana intentó convencerse de que todo estaba bien, de que lo peor ya había pasado, pero en el fondo sentía una inquietud persistente. No podía negar que la manera en que Bernardo había resuelto todo la había dejado con una sensación extraña, una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que sin su ayuda probablemente habría perdido todo, pero también le costaba aceptar que él tuviera tanto poder sobre su vida.
Lo que más le aterraba era darse cuenta de que, poco a poco, estaba empezando a confiar en él, y la confianza era un lujo que no podía permitirse. Durante los días siguientes, trató de mantener la distancia con Bernardo, enfocándose en su trabajo y en Nicolás, pero él no dejó de visitarla, no hacía preguntas incómodas, no intentaba forzar ninguna conversación, simplemente estaba ahí, en su mesa habitual, observándola trabajar, hablando con Nicolás cuando el niño se le acercaba con sus interminables historias sobre medicina y sueños imposibles. Fue precisamente en una de esas tardes, cuando algo comenzó a cambiar. Diana estaba en la cocina, revisando las cuentas del día, cuando escuchó la risa de Nicolás en el comedor. Se asomó por la puerta y lo vio sentado frente a Bernardo, explicándole algo con una emoción que pocas veces mostraba con otros adultos. «Mire, señor Bernardo, si el corazón late unas 100.000 veces al día, eso significa que en un año late más de 36 millones de veces. Impresionante», respondió Bernardo con una sonrisa. «¿Y qué pasa si el corazón deja de latir?» «Bueno, ahí ya no hay mucho que hacer», dijo Nicolás encogiéndose de hombros. «A menos que tengas un desfibrilador o puedas hacer un trasplante». Bernardo rió. «Sabes mucho para tu edad. Mi mamá dice que si voy a ser doctor, tengo que aprender desde ahora. Y tiene razón». Diana observó la escena con el ceño fruncido. No era la primera vez que veía a Nicolás tan cómodo con Bernardo. Pero esta vez, algo en su pecho se apretó. Era como si el niño lo viera como alguien más que un simple cliente o un conocido. Y para su sorpresa, Bernardo tampoco actuaba como el hombre frío y calculador que solía mostrar al mundo. Con Nicolás, era diferente, cálido, cercano. Diana respiró hondo y salió de la cocina. «Nicolás, ¿ya hiciste tu tarea?» El niño giró la cabeza y la miró con una expresión inocente. «Sí, mamá. Entonces ven a ayudarme en la cocina». Nicolás se despidió de Bernardo con una sonrisa y corrió hacia su madre. Bernardo la miró con una expresión que no logró descifrar del todo. «No tienes que alejarlo de mí». Diana cruzó los brazos. «No lo hago». «Sí lo haces». Ella suspiró y bajó la mirada. «Solo no quiero que se encariñe demasiado contigo». Bernardo frunció el ceño. «¿Por qué no? Porque la gente como tú no se queda mucho tiempo en la vida de personas como nosotros». Las palabras de Diana golpearon a Bernardo más de lo que esperaba. «Diana, no tienes que explicarme nada, Bernardo. Sé quién eres. Sé cómo funciona tu mundo. Un día te cansarás de este juego y seguirás con tu vida. Y no quiero que Nicolás tenga que acostumbrarse a perder a alguien más». El silencio entre ellos fue pesado. Bernardo sintió que algo dentro de él se quebraba. Diana tenía razón en una cosa. Él no era de ese mundo, pero ella no sabía la verdad. No sabía lo que realmente significaba para él. No podía decirlo. No todavía. Esa noche, Bernardo volvió a su casa con el peso de sus pensamientos consumiéndolo. Se sirvió una copa de whisky y sacó la carpeta con la información de Teresa y Diana. Pasó los dedos por la fotografía de Teresa y luego por una de Diana, más reciente, que había conseguido en la documentación. El parecido era innegable. Se levantó con el corazón latiéndole con fuerza y tomó su teléfono. «¿Qué más has averiguado?» La voz de su investigador sonó del otro lado de la línea. «Poco más, señor Monteiro. Teresa desapareció del radar después de tener a la niña. No hay registros de que haya intentado comunicarse con nadie, ni siquiera con su familia». Bernardo cerró los ojos. Y sobre el padre de Diana, hubo una pausa. Oficialmente, no hay datos de su identidad, pero encontramos algo interesante. Bernardo sintió su respiración acelerarse. «Dime». Poco antes de dar a luz, Teresa se registró en una clínica con un nombre falso. En los documentos médicos aparece un dato curioso. El nombre del padre se encuentra tachado en el expediente. Bernardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tachado? Alguien eliminó el nombre de los registros oficiales, pero no lo hicieron bien. ¿Qué significa eso? Significa que podemos recuperarlo. Bernardo sintió un nudo en la garganta. «Hazlo». Cortó la llamada y cerró los ojos. En cuestión de días, podría tener la prueba final de lo que su corazón ya sabía. Diana era su hija, y lo peor de todo era que cada día que pasaba sin decirle la verdad, sentía que la estaba traicionando un poco más. Pero, ¿cómo se lo decía sin destruir lo que habían construido? Se llevó las manos al rostro.
sintiendo que estaba atrapado en una verdad que podía salvarlo o destruirlo por completo. Bernardo pasó la noche en vela. La ansiedad lo consumía como un fuego lento mientras esperaba la llamada de su investigador. Caminaba de un lado a otro en su estudio, con la vista fija en la carpeta de documentos sobre su escritorio. La fotografía de Teresa parecía observarlo desde el pasado, como si esperara algo de él. El teléfono vibró sobre la madera pulida. Bernardo lo tomó con manos temblorosas y respondió de inmediato. Dime que lo conseguiste. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lo conseguimos. Bernardo sintió que su respiración se detenía. ¿El nombre? Sí. Encontramos el registro original antes de que fuera tachado. El investigador tomó aire y finalmente dijo las palabras que Bernardo temía y anhelaba escuchar. El padre de Diana. Eres tú, señor Monteiro. La confirmación lo golpeó como un puñetazo en el pecho, aunque ya lo había sospechado. Escucharlo en voz alta hacía que la verdad se volviera innegable. Su hija. Diana era su hija, la mujer que había transformado su vida, la que le devolvió la fe en la bondad, la que le hacía sentir algo que no podía describir. Era su propia sangre. Se dejó caer en el sillón con la mirada perdida. Se llevó las manos al rostro, sintiendo un torbellino de emociones que amenazaban con abrumarlo. ¿Está bien, señor Monteiro? Bernardo tardó un momento en responder. Sí, estoy bien. ¿Quiere que sigamos investigando? No, ya tengo todo lo que necesito. Cortó la llamada y se quedó en silencio por largos minutos. Toda su vida había construido imperios, había acumulado riquezas y poder, pero ahora lo único que importaba era lo que había perdido sin saberlo. Su hija había crecido sin él, y él había vivido sin ella, pero ahora el destino le estaba dando una segunda oportunidad. El problema era que no sabía cómo usarla. A la mañana siguiente, llegó al restaurante como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Diana lo recibió con una sonrisa ligera, aunque sus ojos reflejaban una distancia que no estaba ahí antes. Desde que le dijo que no quería que Nicolás se encariñara con él, parecía estar poniendo una barrera entre ambos. Bernardo no la culpaba. Se sentó en su mesa de siempre y la observó moverse por el lugar con la misma energía de siempre. Notó la forma en que sonreía a los clientes, cómo daba indicaciones al personal, cómo se inclinaba sobre Nicolás para corregir su tarea de matemáticas, mientras el niño fruncía el ceño con concentración. Ella no lo sabía, pero era perfecta, y era suya. Diana se acercó con una taza de café y se la dejó sobre la mesa. Hoy llegaste temprano. Bernardo levantó la mirada y trató de sonreír con normalidad. Tenía ganas de un buen café. Ella asintió, pero lo miró con atención. ¿Te ves cansado? No dormí mucho anoche. ¿Problemas de trabajo? Bernardo dudó por un momento antes de responder. Algo así. Diana se cruzó de brazos y suspiró. Mira, sé que eres un hombre ocupado y no tienes por qué estar aquí todos los días. ¿Sabes? No quiero que te sientas obligado a venir solo porque me ayudaste con el restaurante. Bernardo dejó la taza sobre la mesa y la miró con intensidad. No vengo por obligación, Diana. Ella pareció desconcertada por su tono. Entonces, ¿por qué lo haces? Él abrió la boca para responder, pero se contuvo. No podía decírselo, no todavía. Porque me gusta estar aquí, fue lo único que dijo. Diana lo miró por un momento más, como si intentara descifrar algo en su expresión. Luego, sacudió la cabeza con una leve sonrisa y regresó al trabajo. Bernardo sintió que su pecho se apretaba. No podía seguir con este secreto por mucho tiempo. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podría dárselas. Esa misma tarde, después de salir del restaurante, condujo hasta un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Allí vivía una mujer que alguna vez fue cercana a Teresa. La encontró en una casa modesta, rodeada de plantas y con una sensación de tranquilidad en el aire. Cuando la anciana abrió la puerta y lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. No puedo creerlo. Bernardo sintió un nudo en la garganta. Necesito hablar contigo sobre Teresa. La mujer lo invitó a pasar y le ofreció una taza de té. Pensé que nunca volvería a verte, dijo ella con un suspiro. Hace mucho tiempo que debiste venir. Bernardo sintió la culpa clavarse en su pecho. No sabía nada. No supe que Teresa estaba embarazada. La mujer lo miró con tristeza. Ella nunca dejó de esperarte, Bernardo. Pero cuando vio que no volvías, decidió seguir adelante sola.
Bernardo apretó los puños. Yo la busqué, pero desapareció, porque alguien la alejó de ti. El aire se volvió denso en la habitación. ¿Qué? La mujer tomó aire y lo miró con seriedad. Tu familia no quería que estuvieras con ella, y se aseguraron de que nunca la encontraras. Bernardo sintió que la ira lo consumía. ¿Cómo lo hicieron? Pagaron para que Teresa se fuera lejos. La amenazaron. Le dijeron que si intentaba contactarte, la destruirían. Bernardo sintió que su mundo se derrumbaba. Había pasado toda su vida creyendo que Teresa lo había abandonado, y en realidad había sido él quien la había perdido. Pero lo peor de todo era que, en ese proceso, también había perdido a su hija. Cuando salió de la casa, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Encendió el motor de su auto con la mente nublada por la rabia y el dolor. Ahora entendía todo. Habían destruido su vida y la de Teresa, pero no permitiría que le arrebataran a Diana también. El problema era que no sabía si ella estaría dispuesta a aceptarlo, porque cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Bernardo condujo de regreso a la ciudad con las manos firmemente sujetas al volante. Su mente aún estaba revuelta con todo lo que había descubierto. Cada palabra de la mujer que le reveló la verdad sobre Teresa seguía resonando en su cabeza como un eco imposible de ignorar. Su familia había sido la responsable de todo. Ellos lo separaron del amor de su vida, de su hija, de los años que jamás podría recuperar. Una rabia fría se acumulaba en su pecho, mezclada con una profunda tristeza. ¿Cuánto tiempo habría esperado Teresa? ¿Cuánto habría sufrido antes de aceptar que él no volvería? ¿Cómo habría sido la infancia de Diana sin su padre, sin la protección y el amor que merecía? Nada de eso tenía arreglo, pero aún tenía una oportunidad. Si lograba encontrar la manera correcta de decirle la verdad a Diana, tal vez podría recuperar algo de lo que le arrebataron. Sin embargo, la pregunta seguía en su mente. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo enfrentaría a Diana y le diría que el hombre que había aparecido en su vida para ayudarla no era un extraño cualquiera, sino su propio padre, por primera vez en muchos años? Bernardo sintió miedo. Esa noche no regresó a casa. Se quedó en su oficina, rodeado de documentos, fotografías y recuerdos de un pasado que había sido enterrado a la fuerza. Ni siquiera se cambió de ropa. Simplemente se quedó sentado en su sillón de cuero, con la mirada fija en la nada. Cuando amaneció, supo que no podía seguir demorando lo inevitable. Llegó al restaurante como cada mañana, aunque esta vez su presencia se sentía diferente. Diana, que había aprendido a notar cada pequeño cambio en él, frunció el ceño apenas lo vio entrar. «Te ves terrible», comentó sin rodeos mientras le servía una taza de café. Bernardo intentó sonreír, pero ni siquiera tenía fuerzas para fingir. «No dormí bien». Diana lo observó por un momento, como si intentara descifrarlo. ¿Otra vez problemas de trabajo? Bernardo tomó un sorbo de café antes de responder. No exactamente. Diana suspiró y se sentó frente a él. Escucha, sé que siempre estás metido en asuntos complicados, pero en serio, pareces un fantasma. La ironía de sus palabras casi lo hizo reír. Tal vez lo sea. Diana entrecerró los ojos, desconfiada. Bernardo, ¿qué está pasando? Él levantó la vista y la miró fijamente. Sus ojos oscuros estaban llenos de emociones que ella no lograba comprender. Por un instante, pensó en decirlo ahí mismo, en ese momento. Sin rodeos, pero no pudo. No era el momento. Hay algo que necesito decirte, pero no aquí, dijo finalmente. Diana arqueó una ceja. Es algo grave. Es importante. Ella suspiró, visiblemente confundida. Está bien. ¿Cuándo? Esta noche. Quiero que cenemos juntos, solo tú y yo. Diana parpadeó. Sorprendida, ¿por qué siento que esto suena como una despedida? Bernardo esbozó una sonrisa triste. Porque, de cierta manera, lo es. Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entiendo nada, pero está bien, nos vemos esta noche. Él asintió y se levantó de la mesa. Gracias, Diana. Ella lo vio salir del restaurante con el ceño fruncido, preguntándose qué demonios estaba pasando. Pasó el resto del día inquieta. Se esforzó en concentrarse en el trabajo, en atender a los clientes, en supervisar cada detalle del restaurante, pero su mente volvía constantemente a Bernardo. Nunca lo había visto así, siempre tan seguro, tan controlado, pero ahora parecía roto. La noche llegó más rápido de lo que esperaba.
Cuando cerró el restaurante y se preparó para salir, sintió una extraña sensación de nerviosismo en el estómago. No sabía qué esperar, pero algo dentro de ella le decía que lo que Bernardo tenía para decirle cambiaría todo. Cuando llegó al lugar de la cena, lo encontró esperándola en una mesa apartada, en un restaurante discreto pero elegante. Bernardo, impecable como siempre, aunque con el rostro más serio de lo habitual, se puso de pie cuando la vio llegar. «Gracias por venir». Diana se sentó frente a él, sintiendo su propia incomodidad aumentar. «Bernardo, dime la verdad. ¿Qué está pasando?» Él tomó aire y entrelazó las manos sobre la mesa. «Antes de decirte cualquier cosa, necesito que me prometas algo». Diana frunció el ceño. «Depende, que me escucharás hasta el final, sin interrumpir, sin sacar conclusiones apresuradas. Solo escúchame». Diana sintió un nudo en el estómago, pero asintió lentamente. «Está bien». Bernardo tragó saliva y se preparó para soltar la verdad. «Hay algo que no sabes sobre mí, sobre mi pasado, algo que está relacionado contigo». Diana se puso tensa. «¿Conmigo?» «Sí». Él hizo una pausa antes de continuar. «Hace más de 30 años. Conocí a una mujer. Se llamaba Teresa». Diana sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. «¿Teresa?» «Sí, Teresa, tu madre». El corazón de Diana comenzó a latir con fuerza. «¿Cómo la conocías?» Bernardo sostuvo su mirada con intensidad. «La amé». El tiempo pareció detenerse. Diana sintió que todo a su alrededor se desdibujaba. «No puede ser». «Sí puede, Diana. Y hay algo más». Diana negó con la cabeza, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «No entiendo». Bernardo respiró hondo y finalmente lo dijo. «Soy tu padre». El silencio que siguió fue tan abrumador que Bernardo pudo escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Diana se quedó helada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. No es posible. Lo es. Y lo puedo probar». Diana se puso de pie de golpe, con la respiración entrecortada. «Esto es una broma, ¿verdad?» «Diana, no puedes venir y soltar algo así como si nada». Sus ojos estaban llenos de incredulidad, de miedo, de rabia. Bernardo se levantó con calma, pero su mirada reflejaba un dolor profundo. «Sé que es mucho para asimilar, pero es la verdad». Diana sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Toda su vida había creído que su padre nunca existió, que era solo un fantasma en su historia, y ahora estaba parado frente a ella, el hombre que había cambiado su vida, el que la había ayudado, el que había estado presente cuando más lo necesitaba. Era su padre. Diana sintió que el aire le faltaba. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo, pero lo único que tenía claro era que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. El mundo de Diana se derrumbó en un instante. Las palabras de Bernardo seguían resonando en su cabeza como un eco insoportable. «Soy tu padre». Era imposible. No tenía sentido. No podía ser cierto. Se puso de pie tan rápido que la silla se arrastró con un ruido estridente contra el suelo del restaurante. Su corazón latía con una fuerza incontrolable y sintió que apenas podía respirar. «Diana». Bernardo extendió una mano hacia ella, pero ella retrocedió de inmediato. «No me toques», susurró, pero su voz estaba cargada de emociones que no podía controlar. Sus piernas temblaban. Su pecho ardía con un torbellino de sentimientos que no lograba descifrar. Rabia, dolor, confusión. «Sé que esto es demasiado», continuó Bernardo, con su voz más serena de lo que Diana creía posible. «Pero te prometo que no estoy mintiendo». «No», gritó ella, sintiendo cómo su cuerpo entero se tensaba. «No puedes simplemente venir y soltarme esto como si nada». Bernardo se mantuvo en su lugar, sin moverse, sin tratar de acercarse, pero con una mirada que reflejaba un dolor profundo. «No quería que lo supieras de esta manera». «Ah, no», soltó una carcajada amarga. «Entonces, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo más pensabas seguir con esta farsa? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años?» «Diana, no me llames así». Su voz se quebró en el final de la frase. Sus ojos ardían, pero se negó a derramar una sola lágrima. Todo lo que creía saber sobre su vida se estaba desmoronando. Toda su vida creyó que su padre nunca existió. Su madre nunca le habló de él. Nunca hubo un nombre, una historia, ni siquiera un recuerdo. Y ahora, después de tantos años de vacío,
Él aparecía, pero no como un desconocido. No, Bernardo Monteiro no era solo un nombre en un documento. Era el hombre que había cambiado su vida, que le había tendido la mano cuando más lo necesitaba, que había estado presente en los momentos en los que había aprendido a confiar en alguien más. Era la persona que, en un corto tiempo, se había convertido en un pilar en su vida, y ahora resultaba que siempre había estado destinado a serlo. Diana sintió que el aire se volvía más pesado. «Tengo pruebas», dijo Bernardo con voz firme. «No solo suposiciones, no solo instinto. Tengo documentos, registros, todo lo que necesites para confirmarlo». Diana se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos, como si pudiera hacer desaparecer el dolor que la invadía. «No quiero ver nada. Sé que estás enojada». Ella rió con incredulidad. «¿Enojada? ¿Crees que estoy solo enojada?» Su mirada se tornó oscura. «No tienes idea de lo que esto significa para mí». Bernardo guardó silencio. Diana respiró hondo, tratando de calmarse, pero no podía. «Toda mi vida crecí sin saber nada sobre mi padre». Su voz tembló. «Me pregunté muchas veces si había muerto, si me había abandonado, si mi madre nunca quiso hablar de él porque le rompió el corazón». Sus ojos se clavaron en Bernardo con un dolor que lo atravesó. «Y ahora resulta que mi padre no solo estaba vivo, sino que es un maldito millonario que vivía su vida sin siquiera saber que yo existía». Bernardo bajó la mirada. «No sabía». «Pues claro que no sabías, porque nunca estuviste ahí». El silencio que siguió fue denso, insoportable. Los clientes del restaurante observaban la escena con miradas de curiosidad y murmullos discretos. Diana se sintió sofocada, como si el mundo entero estuviera cerrándose sobre ella. Necesitaba salir de ahí, necesitaba respirar. «No puedo hacer esto», susurró antes de girarse y salir del restaurante con pasos apresurados. Bernardo la siguió, pero no se atrevió a detenerla. Solo la vio alejarse, con el alma desgarrada. Diana caminó sin rumbo, sintiendo que la ciudad a su alrededor se volvía borrosa. Sus pensamientos eran una maraña de recuerdos, de preguntas, de una verdad que no quería aceptar. El hombre que la había ayudado, el hombre que había creído que estaba en su vida por casualidad, el hombre que, de alguna manera, había comenzado a significar algo para ella, era su padre. Las lágrimas que había intentado contener comenzaron a deslizarse por su rostro. Se sentó en un banco de la plaza más cercana y enterró el rostro entre las manos. Sentía que no podía respirar. ¿Por qué la vida tenía que ser tan cruel? ¿Por qué, después de tantos años sin respuestas, la única que obtenía la destruía por dentro? Sintió el peso de todo en sus hombros. Su madre, los años de lucha, el restaurante, Nicolás, y ahora... Esto. Pasaron varios minutos antes de que pudiera calmar su respiración, pero aunque su cuerpo se tranquilizara, su corazón no dejaba de latir con desesperación. No podía escapar de esto. No importaba cuánto quisiera huir. La verdad la seguiría a donde fuera. Bernardo era su padre, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Se limpió el rostro con las mangas de su chaqueta y miró al cielo. No estaba lista para enfrentar esto. No sabía si algún día lo estaría, pero lo que sí sabía era que, después de esta noche, nada volvería a ser igual. Diana no volvió al restaurante esa noche, ni la mañana siguiente. Se despertó con la misma sensación de vacío con la que había dormido, como si su mundo se hubiera fragmentado en pedazos, y ella estuviera atrapada entre los escombros. Pasó horas mirando el techo de su habitación, con la mente inundada de recuerdos que no existían, porque eso era lo más cruel de todo. Su vida había cambiado por completo, pero ella no tenía un solo recuerdo de su padre. No tenía una imagen de él leyéndole cuentos antes de dormir. No tenía una imagen de él sosteniéndola en sus brazos cuando era bebé. No tenía una imagen de él en ningún rincón de su infancia. Nada, solo un gran vacío que ahora estaba lleno de preguntas sin respuesta. ¿Por qué su madre nunca le habló de él? ¿Por qué él nunca la buscó? ¿Por qué el destino había decidido revelarle la verdad justo ahora, cuando por fin sentía que tenía el control de su vida? El sonido del timbre de la casa la sacó de sus pensamientos. Por un instante, su corazón se aceleró. No tenía dudas de quién estaba al otro lado de la puerta. Respiró hondo y se levantó con pasos pesados. Cuando abrió, encontró exactamente lo que esperaba. Bernardo Monteiro estaba ahí, con su traje impecable,
su expresión serena y los ojos llenos de una tristeza que le atravesó el alma. Por un segundo, ninguno dijo nada, hasta que Diana rompió el silencio. Si vienes a decirme más mentiras, no quiero escucharlas. Bernardo negó con la cabeza. No son mentiras, Diana. Nunca lo fueron. Ella apretó la mandíbula. No puedo procesar esto todavía. No espero que lo hagas de inmediato. Solo quiero hablar contigo. Diana suspiró y se pasó una mano por el cabello. Su instinto le decía que lo echara, que cerrara la puerta y se refugiara en el pequeño mundo que había construido para sí misma. Pero había otra parte de ella que quería respuestas. Se hizo a un lado y le permitió entrar. Bernardo recorrió la pequeña sala con la mirada. No era la primera vez que estaba allí, pero esta vez lo veía con otros ojos. Había fotos de Nicolás enmarcadas en los muebles, algunos dibujos infantiles pegados en la pared y una sensación de calidez en el aire que contrastaba con el frío silencio que reinaba entre ellos. Diana cruzó los brazos y lo miró fijamente. «Habla». Bernardo tomó aire. «Lo que te dije es la verdad. Tu madre y yo nos amamos. Fue un amor real, intenso, pero mi familia nos separó». Diana sintió que su corazón se oprimía al escuchar la mención de su madre. «¿Cómo? ¿Le pagaron para que desapareciera? Le dijeron que si se quedaba conmigo, le harían la vida imposible». Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y tú? ¿No hiciste nada?» Bernardo bajó la mirada. «La busqué, Diana, durante años, pero no pude encontrarla». Diana sintió una mezcla de dolor y enojo. «¿Y nunca te preguntaste qué pasó con ella? ¿Nunca pensaste que podrías haber tenido una hija?» Bernardo cerró los ojos por un momento, como si las palabras le dolieran físicamente. «Si hubiera sabido, si hubiera tenido la más mínima idea, te juro que nada me habría detenido para encontrarte». Diana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a mostrarse vulnerable. «Lo dices como si eso cambiara algo. No lo cambia. Lo sé». Ella negó con la cabeza. «Toda mi vida crecí creyendo que no tenía padre, pensando que, tal vez, mi madre nunca quiso hablar de él porque la abandonó». Bernardo apretó los puños. «Yo nunca la habría abandonado, pero no estuviste ahí». Su voz se quebró en el final de la frase. «No estuviste ahí cuando aprendí a caminar. No estuviste ahí cuando mi madre murió. No estuviste ahí cuando pasé noches sin saber cómo alimentar a mi hijo». Bernardo cerró los ojos. «Lo sé. ¿Lo sabes?» Diana rió con amargura. «No, no lo sabes. No tienes idea de lo que es vivir así». El silencio entre ellos fue pesado. Diana respiró hondo, tratando de recuperar el control. «¿Por qué me lo dijiste?» Bernardo la miró fijamente. «Porque no podía seguir mirándote a los ojos sin que lo supieras». Diana sintió que su corazón latía más rápido. «¿Y qué esperas que haga con esta información?» Bernardo suspiró. «No espero nada, Diana. Solo quiero que sepas la verdad». Ella lo observó con cuidado. «¿Y qué harás ahora?» «Lo que tú decidas. Si quieres que me aleje, lo haré». Diana sintió que algo dentro de ella se estremecía. Él no estaba presionándola. No le estaba pidiendo que lo aceptara. Le estaba dando la elección. Y eso, de alguna manera, dolía más. Respiró hondo y miró a otro lado. «No sé qué quiero». Bernardo asintió con comprensión. «Tómate el tiempo que necesites». Diana cerró los ojos por un instante. «Vete». Bernardo se quedó en silencio por un momento, pero luego asintió y caminó hacia la puerta, antes de salir. Se giró y la miró una última vez. «No importa lo que decidas, siempre estaré aquí para ti». Diana sintió que el pecho se le apretaba. Bernardo salió sin decir más, y en cuanto la puerta se cerró, ella dejó caer la cabeza entre las manos, sintiendo que toda la fuerza que había sostenido hasta ahora se desmoronaba, porque, aunque no quería admitirlo, había una parte de ella que quería creerle. Los días siguientes fueron un caos dentro de la mente de Diana. Intentó seguir con su vida como si nada hubiera cambiado, pero cada vez que cerraba los ojos, la voz de Bernardo volvía a su cabeza. «Soy tu padre». Era imposible ignorarlo. Intentó ahogarse en el trabajo, manteniéndose ocupada en el restaurante desde el amanecer hasta bien entrada la noche, asegurándose de no tener un solo momento de calma. Pero el problema no era el tiempo libre. El problema era que el simple acto de respirar la hacía recordar. Todo lo que creía conocer sobre su vida ya no tenía sentido.
Siempre había creído que su padre era un desconocido, un hombre que no se preocupó por ella, un hombre que nunca existió en su historia, y ahora, de repente, ese hombre era alguien que había estado frente a ella todo este tiempo, el mismo que le había extendido la mano cuando no tenía nada, el mismo que le había dado la oportunidad de salir adelante, el mismo que, sin saberlo, había empezado a ocupar un lugar en su vida. Diana se sentía atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar, y no tenía a nadie con quien hablarlo, porque, ¿cómo le explicaba a alguien lo que estaba sintiendo si ni siquiera ella lo entendía? El único que tenía respuestas era Bernardo, pero no estaba lista para escucharlo. «Mamá, ¿qué te pasa?». La voz de Nicolás la sacó de su ensimismamiento. Diana parpadeó y miró a su hijo. No se había dado cuenta de que llevaba casi un minuto entero mirando la pared en blanco, mientras sostenía un plato sin siquiera moverlo. «Nada, cariño, solo estoy cansada». Nicolás la observó con sospecha. «No me engañas». Diana suspiró y se obligó a sonreír. «No es nada, de verdad. Anda, termina tu tarea». Pero Nicolás no parecía convencido. «¿Es por el señor Bernardo?». Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué preguntas eso?». El niño se encogió de hombros. «Porque desde hace días no viene al restaurante, y tú tampoco hablas de él». Diana apretó los labios. «Él está ocupado». Nicolás la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su alma. «Me gustaba hablar con él». Diana sintió un nudo en la garganta. «Lo sé». El niño dudó antes de hablar otra vez. «Mamá, ¿tú estás enojada con él?». Diana tragó saliva y pasó una mano por su cabello. «No sé, hijo. No sé cómo me siento». Nicolás la miró con preocupación. «Pero, si él no hizo nada malo, ¿por qué estás triste?». Diana cerró los ojos por un momento, porque la verdad era demasiado grande, porque admitir lo que sentía era demasiado difícil, porque el hecho de que su hijo se preocupara por Bernardo solo hacía que todo fuera más doloroso. Respiró hondo y le revolvió el cabello. «No te preocupes por eso. Anda a hacer tu tarea». Nicolás asintió, aunque con una expresión pensativa en el rostro. Cuando el niño se fue, Diana se apoyó en la encimera de la cocina y dejó escapar un largo suspiro. No podía seguir así. No podía fingir que esto no estaba consumiéndola por dentro. Solo había una forma de encontrar las respuestas que necesitaba. Se secó las manos en un paño y salió del restaurante, sin importarle que aún faltaran horas para cerrar. Sabía exactamente a dónde ir. Cuando llegó al edificio de Bernardo, el guardia la miró con sorpresa. «Señorita Diana, ¿necesita algo?». «Necesito ver al señor Monteiro». El guardia dudó por un momento, pero asintió y le permitió subir. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, Diana sintió que su pecho se comprimía, pero no se detuvo. Caminó por el pasillo con pasos firmes y tocó la puerta con fuerza. Unos segundos después, Bernardo abrió. Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación en un instante. «Diana, necesito hablar contigo». Bernardo asintió y la dejó pasar. Diana entró y se encontró con una sala grande, elegante, pero sin rastros de un hogar. Era un espacio impersonal, con muebles caros pero sin alma. Era el reflejo de su dueño. Bernardo se quedó de pie, mirándola con cautela. «¿De qué quieres hablar?». Diana se cruzó de brazos. «No puedo vivir con esto en la cabeza. Necesito entender». Bernardo asintió lentamente. «Pregúntame lo que quieras». Diana lo miró fijamente. «¿Realmente intentaste encontrar a mi madre?». «Sí, durante años». «¿Por qué no lo lograste?». Bernardo apretó la mandíbula. «Porque mi familia se encargó de que desapareciera». Diana sintió que la rabia volvía a arder en su pecho. «¿Y qué hiciste cuando no la encontraste?». Bernardo suspiró. «Seguí adelante, pero nunca la olvidé». Diana sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Y si la hubieras encontrado?». Bernardo sostuvo su mirada con intensidad. ¿Habría hecho todo lo posible por recuperarla? Diana sintió que su respiración se volvía inestable. ¿Y si hubieras sabido que yo existía? Bernardo se acercó un paso. Habría movido cielo y tierra para encontrarte. El silencio entre ellos fue casi insoportable. Diana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a dejarlas caer. «No sé qué hacer con esto, Bernardo. No tienes que hacer nada todavía. Solo quiero que sepas la verdad». Diana respiró hondo. «Necesito tiempo». Bernardo asintió con comprensión. «Tómate el tiempo que necesites». Diana cerró los ojos por un momento.
y por primera vez pensó en la posibilidad de que, tal vez, algún día, podría aceptar la verdad. Tal vez, algún día, podría aceptar que su padre había regresado. Diana caminó de regreso a casa con la mente nublada, como si su propio cuerpo se moviera por inercia, pero su alma se hubiera quedado atrapada en aquel apartamento, en la mirada intensa de Bernardo, en las palabras que aún resonaban dentro de ella. Si hubiera sabido que existías, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Por mucho que intentara negarlo, su voz aún la estremecía. Durante años, había vivido con la convicción de que su padre nunca la había buscado, porque simplemente no quería hacerlo. Que había sido una historia de abandono, de indiferencia, pero ahora, con la verdad en sus manos, esa certeza se desmoronaba como arena entre los dedos. Su madre no la había dejado sola por elección, la habían obligado a desaparecer, y Bernardo, él no había tenido la oportunidad de buscarla. Esa era la parte que la atormentaba más que ninguna otra, porque si realmente él la habría buscado, si de verdad la habría protegido, entonces todo el odio que guardó en su corazón durante años no tenía sentido. Entró en casa en silencio, encontrando a Nicolás en el sofá con su libro de ciencias abierto sobre sus piernas. El niño levantó la vista apenas escuchó la puerta cerrarse. «Mamá, ¿dónde estabas?». Diana suspiró y dejó su bolso sobre la mesa. «Tuve que resolver algo». Nicolás cerró su libro y se la quedó mirando con esa madurez que a veces la hacía sentir que su hijo era más sabio de lo que debería para su edad. «Es por el señor Bernardo, ¿verdad?». Diana sintió que su estómago se apretaba. «Nicolás, no tienes que mentirme». Diana cerró los ojos por un segundo. «No te estoy mintiendo». El niño frunció el ceño y cruzó los brazos. «Pero tampoco me dices la verdad». Ella lo miró en silencio. «Lo extraño, mamá». Diana sintió un nudo en la garganta. «Yo sé. ¿Por qué no lo has visto?». Diana se sentó junto a su hijo y le tomó la mano con suavidad. «Porque hay cosas que debo pensar». Nicolás la miró fijamente. «¿Te hizo algo malo?». «No». «Entonces, ¿por qué te enojaste con él?». Diana suspiró. «Es complicado. Eso dicen siempre los adultos cuando no quieren responder». Diana sonrió con tristeza y le acarició el cabello. «Lo sé, amor». Nicolás se quedó en silencio por unos segundos antes de decir: «Mamá, si el señor Bernardo regresa, ¿podemos verlo otra vez?». Diana sintió su corazón encogerse. «No lo sé, cariño, pero tú siempre dices que las personas buenas merecen una oportunidad». Diana parpadeó. «¿Cuándo dije eso?». «Cuando te conté que mi amigo Daniel peleó con otro niño en la escuela y nadie quería jugar con él después. Tú me dijiste que si alguien se equivoca pero lo intenta arreglar, merece otra oportunidad». Diana sintió que algo en su pecho se quebraba. Nicolás tenía razón. Siempre le había enseñado que el rencor no construía nada. Pero, ¿cómo podía aplicar eso a su propia vida cuando aún tenía tanto miedo? Nicolás bostezó y apoyó la cabeza en su regazo. «Mamá, me gusta cuando el señor Bernardo me habla de medicina. Dice que seré un gran doctor». Diana le acarició el cabello en silencio, sintiendo cómo su hijo se quedaba dormido poco a poco. Se quedó ahí, con su hijo en brazos, mirando el techo, perdida en sus pensamientos. ¿Cómo podía explicarle a Nicolás que el hombre que lo motivaba, que lo hacía soñar en grande, era su abuelo? ¿Cómo podía explicárselo si ni ella misma sabía qué hacer con esa verdad? Esa noche, cuando llevó a Nicolás a su cama y lo arropó con cuidado, sintió que la realidad la golpeaba con más fuerza. No podía seguir escondiéndose de esto. No podía seguir huyendo. Al día siguiente, cuando despertó, supo que tenía que hacer algo. No porque estuviera lista, no porque todo su enojo hubiera desaparecido, sino porque no podía vivir con esta incertidumbre. Se arregló y salió de casa con una decisión en la mente. Sabía a dónde tenía que ir. Cuando llegó al edificio de Bernardo, el guardia la reconoció de inmediato y le permitió subir. Con cada paso dentro del ascensor, sentía cómo su corazón latía más rápido, pero no se detuvo. Cuando las puertas se abrieron, caminó hasta la puerta de su departamento y tocó con fuerza. Tardó apenas unos segundos en abrir, pero para Diana se sintió como una eternidad. Bernardo la miró con sorpresa. Ella tragó saliva antes de hablar. «Necesito entender». Bernardo asintió con calma. «Pasa».
Diana entró y observó el apartamento con otros ojos. Antes, cuando no sabía la verdad, solo veía un lugar lujoso, impersonal. Ahora, se preguntaba cuántas noches Bernardo habría pasado solo aquí, sin saber que tenía una hija, sin imaginar que había un niño que llevaba su sangre. «¿Qué quieres saber?», preguntó Bernardo, con voz tranquila. Diana tomó aire. «Todo». Bernardo asintió y se sentó en el sofá, invitándola a hacer lo mismo. «Lo primero que debes saber es que yo nunca quise estar lejos de ti». Diana lo miró con cautela. «Entonces dime por qué nunca supe de ti». Bernardo bajó la mirada por un momento. «Porque nos separaron». Diana cruzó los brazos. «Explícate». Bernardo tomó aire antes de continuar. «Mi familia no aceptó a tu madre. Querían que me casara con alguien más, que siguiera el camino que ellos habían trazado para mí. Teresa no encajaba en su mundo, y cuando se dieron cuenta de que estaba embarazada, la obligaron a irse». Diana sintió que su estómago se encogía. ¿Obligaron? Bernardo asintió con gravedad. Le pagaron para desaparecer. Le dijeron que si se quedaba conmigo, la destruirían. Diana sintió que su garganta se cerraba. «Eso no tiene sentido». «Sí lo tiene», dijo Bernardo, «porque mi familia siempre ha manejado todo a su manera, y en ese momento yo no tenía el poder suficiente para enfrentarme a ellos». Diana lo miró con un dolor creciente. «Entonces, tú solo seguiste con tu vida». Bernardo negó con la cabeza. «No, la busqué. Durante años». Diana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Pero nunca la encontraste». Bernardo cerró los ojos. «No, cuando supe que había muerto, pensé que todo había terminado. Nunca supe que tenía una hija». Diana sintió que su pecho se apretaba. Todo lo que había creído sobre él se desmoronaba. Respiró hondo, tratando de procesar todo. No podía perdonarlo de inmediato, pero tampoco podía seguir viéndolo como un extraño, porque, lo quisiera o no, Bernardo Monteiro era su padre, y de alguna manera, el destino los había reunido otra vez. El silencio entre Diana y Bernardo se alargó, denso como una niebla imposible de disipar. Cada palabra pronunciada en esa sala había sido un golpe directo a su corazón, sacudiendo todo lo que había creído sobre su pasado, sobre su madre, sobre sí misma. Bernardo la observaba con paciencia, como si supiera que cada pensamiento en su cabeza estaba librando una batalla interna. No la presionaba, no intentaba justificar más de lo necesario. Solo estaba ahí, presente. Diana tragó saliva y desvió la mirada. Sentía que su cuerpo entero estaba en tensión, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla en pedazos. «No sé qué quieres de mí», susurró finalmente, con voz temblorosa. Bernardo suspiró. «No quiero nada que no estés dispuesta a darme, Diana. No puedo procesar esto tan rápido. No espero que lo hagas». Diana cerró los ojos por un momento y masajeó su sien. La cabeza le dolía, el pecho le dolía, el alma le dolía. «Todo esto, todo lo que me contaste, es la verdad». Ella lo miró fijamente. «Pero duele». Bernardo asintió con gravedad. «Lo sé». Diana dejó escapar un suspiro pesado. «No puedo fingir que esto no me afecta. No tienes que hacerlo. Tampoco puedo fingir que todo se soluciona con solo saber la verdad». «No lo espero». Diana sintió que el peso en su pecho aumentaba. «Me quitaste tanto sin siquiera saberlo». Bernardo bajó la mirada. «Lo sé. Años de mi vida creyendo que no tenía padre. Años preguntándome por qué mi madre nunca hablaba de él. Lo sé. Años sintiéndome sola». El susurro final fue lo que lo quebró. Bernardo cerró los ojos y apretó los puños sobre sus rodillas. «Lo siento». Diana lo miró con el corazón latiendo con fuerza. «No sé si eso es suficiente. Tal vez no lo sea», respondió con honestidad. «Pero es lo único que puedo ofrecerte ahora». Diana sintió que algo dentro de ella se estremecía. No había excusas. No había justificaciones egoístas. Solo había un hombre que, después de años de errores y distancias impuestas, intentaba recuperar lo que ni siquiera sabía que había perdido. Se pasó las manos por el rostro y respiró hondo. «No sé cómo seguir después de esto». Bernardo la observó con suavidad. «A tu propio ritmo». Diana lo miró fijamente, buscando alguna señal de presión o manipulación en sus palabras, pero no encontró nada. Solo paciencia, solo tristeza, solo un amor reprimido durante años. «Tengo que irme». Bernardo asintió lentamente. «Está bien».
Diana se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y lo miró una última vez. No sé qué haré con esta verdad, pero tampoco quiero seguir huyendo de ella. Bernardo esbozó una leve sonrisa. Eso es suficiente para mí. Diana tragó saliva y salió sin decir más. Cuando llegó a casa, encontró a Nicolás dormido en el sofá, con su libro de medicina infantil aún abierto en su regazo. Su pequeño soñador, el niño que había criado sola durante años, el niño que ahora tenía un abuelo. Diana se arrodilló junto a él y le acarició el cabello con ternura. No podía tomar esta decisión solo por ella. No podía ignorar que Nicolás merecía la oportunidad de conocer a Bernardo. Suspiró y se sentó junto a su hijo, dejando que el cansancio se apoderara de su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba luchando sola, y aunque el miedo seguía ahí, tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a darle una oportunidad, a él. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Diana. Por más que intentara seguir con su rutina habitual, con la administración del restaurante, con las responsabilidades de Nicolás y con su propia vida, la verdad que Bernardo le había revelado pesaba sobre sus hombros como una sombra constante. Por las noches, cuando se quedaba a solas con sus pensamientos, repasaba cada palabra de aquella conversación, la forma en que Bernardo le había hablado, la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento en su voz. No quería admitirlo, pero algo en su interior le decía que él realmente decía la verdad, que, de alguna forma, el destino los había reunido otra vez para darles una segunda oportunidad. Pero aceptar la verdad no significaba que supiera qué hacer con ella. No podía simplemente despertar un día y actuar como si todo estuviera bien, como si el vacío que había sentido durante toda su vida se llenara de la noche a la mañana, solo porque su padre había aparecido. Había heridas, había cicatrices que no desaparecerían fácilmente y, sobre todo, había miedo a confiar, miedo a permitirle entrar en su vida, miedo a que, después de todo, volviera a perderlo. Pero entonces estaba Nicolás. Diana no podía ignorar el hecho de que su hijo quería a Bernardo, que se había encariñado con él antes de siquiera saber la verdad, que en los ojos de ese niño no había resentimiento ni dudas, solo la ilusión de un niño que veía en Bernardo a alguien importante. Fue en una de esas noches, mientras veía dormir a Nicolás, cuando tomó una decisión. No lo haría por ella, lo haría por su hijo. Al día siguiente, despertó con el pecho aún oprimido, pero con la convicción de que no podía seguir posponiendo esto. Se arregló y llevó a Nicolás al restaurante antes de la hora de apertura. Se sentó con él en una mesa, con las manos entrelazadas, y lo observó con atención. «Amor, quiero hablar contigo de algo importante». Nicolás la miró con curiosidad y dejó a un lado su cuaderno de dibujos. «¿Sobre qué?». Diana respiró hondo. «Sobre el señor Bernardo». El rostro de Nicolás se iluminó de inmediato. «¿Lo vamos a ver?». Diana sintió un nudo en la garganta. «Sí». El niño sonrió. «Qué bueno». Diana lo observó por unos segundos. «Nicolás, necesito que me escuches con atención». El niño frunció el ceño y asintió con seriedad. «Lo que te voy a decir es algo muy importante, algo que cambiará muchas cosas». El pequeño ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Qué pasa, mamá?». Diana tragó saliva y se preparó para decirlo. «El señor Bernardo no es solo nuestro amigo. No. Tomó aire una última vez antes de soltar la verdad. Él es tu abuelo». El silencio que siguió fue casi insoportable. Nicolás la miró con los ojos bien abiertos, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «¿Mi abuelo?». Diana asintió. «Sí, amor. Es el papá de tu mamá». Nicolás parpadeó varias veces. «¿Pero por qué no sabíamos eso antes?». Diana suspiró. «Porque yo tampoco lo sabía». El niño frunció el ceño. «¿Cómo no lo sabías?». «Porque no estaba en mi vida, cariño. No supe de él hasta hace poco». Nicolás se quedó en silencio por un momento. Luego, su expresión cambió. «Pero eso significa que tengo un abuelo». Diana sintió cómo su corazón se apretaba. «Sí». Nicolás bajó la mirada por un instante y luego sonrió con timidez. «Siempre quise tener un abuelo». Las palabras de su hijo la golpearon con fuerza. Siempre había creído que a Nicolás no le importaba la ausencia de una familia más grande.
que con ella bastaba, pero ahora se daba cuenta de que su hijo también había sentido ese vacío, y, sin darse cuenta, Bernardo había llenado un espacio en su vida antes de que la verdad siquiera saliera a la luz. Diana se aclaró la garganta. «Vamos a verlo esta tarde». Nicolás sonrió de inmediato. «¿De verdad? Sí. ¿Puedo llamarlo abuelo?» Diana sintió que su pecho se oprimía. «Si él quiere, sí». Nicolás asintió, completamente emocionado. Horas más tarde, Diana se encontró nuevamente frente a la puerta del departamento de Bernardo. Pero esta vez no estaba sola. Nicolás estaba a su lado, saltando de emoción, cuando la puerta se abrió y Bernardo apareció frente a ellos. Su mirada pasó de la sorpresa a la emoción en cuestión de segundos. «Diana». Ella respiró hondo y lo miró con seriedad. «No estoy lista para muchas cosas, pero creo que esto sí». Se hizo a un lado y dejó que Nicolás se adelantara. El niño lo miró con una gran sonrisa en el rostro. «Hola, abuelo». El tiempo pareció detenerse. Bernardo parpadeó. Su expresión se suavizó y su voz se quebró ligeramente cuando respondió: «Hola, Nicolás». El niño corrió hacia él y lo abrazó sin dudar, Y Bernardo, por primera vez en su vida, sintió que tenía todo lo que alguna vez había perdido. Diana observó la escena con los ojos llenos de lágrimas. Tal vez no estaba lista para llamarlo padre, pero verlo ahí, con Nicolás en sus brazos, le hizo darse cuenta de algo. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro todavía estaba en sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino le estaba dando una oportunidad real para sanar.